65 millones de muertes, 27.000 por día, más de la mitad, civiles inocentes. La Segunda Guerra Mundial es, sin duda, el evento más letal y cruel de la historia de la humanidad. Tanto, que aún en la actualidad nos resulta difícil reconciliar los hechos y motivos detrás de las acciones de sus precursores con lo que pensamos de nosotros mismos y de la sociedad. Hemos estudiado sus vidas e ideales, analizado las batallas e invasiones, conocido las historias de las víctimas y sus padecimientos, llegando, si bien no a aceptar, por lo menos a comprender lo que perseguían y por qué inocentes pagaron el precio. Pero hay algo que solemos pasar por alto. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Por qué se les permitió hacerlo? Esas son quizás las interrogantes que ignoramos, demasiado ocupados en entender a los causantes del terror y no a quienes les permitieron implementarlo. Porque la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una serie de omisiones, negligencia e indiferencia, de líderes que no dieron importancia a la sed de venganza y restitución que nacería mucho antes de la llegada al poder de Adolf Hitler y que éste aprovecharía y exacerbaría para lograr sus metas. Por lo que, si queremos comprender cómo el mundo prefirió mirar a otro lado hasta que era demasiado tarde, debemos retroceder un poco en la historia, justo hasta el momento en el que la semilla del próximo conflicto fue sembrada, a 1919. El Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial dejó a todas las naciones involucradas sumidas en enormes deudas. Alemania, Francia, Gran Bretaña, todas arrastraban el peso económico del conflicto. Esto influiría en que el Tratado de Versalles, a pesar del firme deseo de no verse envueltos en otro enfrentamiento global, en vez de construir un acuerdo de paz firme y sostenible entre los participantes, fuese utilizado como un medio de retaliación, señalamiento y búsqueda de compensación de gastos para los vencedores. Como resultado, Alemania no solo sería obligada a aceptar la culpabilidad total por el inicio de la guerra, sino que sería despojada de territorio y se le impondrían reparaciones económicas exorbitantes, lo que los alemanes consideraron una humillación nacional. En general, puede afirmarse que el acuerdo de paz estuvo mal diseñado. Por un lado asfixiaba económicamente a Alemania y la desmembraba, pero por el otro, no le impedía reconstruirse, ni vengarse. Sin prestar suficiente atención a las consecuencias de sus imposiciones, habían puesto a andar una bomba de tiempo, incapaces de imaginar que solo 20 años después, el deseo de reunificación de los pueblos alemanes los llevaría precisamente a lo que estaban tratando de evitar. El único mandatario que pareció comprender la posibilidad latente de un nuevo enfrentamiento fue el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien sugeriría la creación de una sociedad de naciones que ayudara a mediar y resolver futuros conflictos. Sin embargo, el Senado estadounidense rechazaría su propuesta, y aunque la organización fue creada, estaría condenada al fracaso desde el principio, al carecer del respaldo de Estados Unidos y estar sus decisiones influenciadas por los intereses particulares de los países miembros. A nivel mundial, la Gran Guerra socavaría la fe en la democracia. Como resultado, en los años posteriores muchas naciones se inclinarían hacia el comunismo, otras hacia el fascismo y algunas hacia el extremismo ideológico. En el caso de Alemania, o como se conocería después de la guerra, la República de Weimar, a finales de 1918 había dejado atrás la monarquía y evolucionado a una democracia. Sin embargo, esta se enfrentaría al descontento popular, la hiperinflación y las batallas entre nacionalistas de extrema derecha y comunistas que intentaban iniciar una revolución. Esta fue la cuna de una nueva generación de políticos que incitaban al cambio. Entre ellos se encontraba Adolf Hitler, un austriaco que luchó en la Gran Guerra y que pronto lideraría el pequeño Partido Nacionalsocialista. Su primer intento de hacerse del control del país ocurrió en 1923, al intentar junto a sus partidarios un golpe armado contra el gobierno de Weimar. El fracaso lo llevaría a la cárcel por 9 meses, tiempo en el que escribió Mein Kampf, Mi lucha, en el que explica y promueve las bases fundamentales del nazismo, el antisemitismo, el racismo y una política agresiva de expansión. Tras su liberación, se dedicaría a moldear el partido y esperar el momento adecuado. Este llegaría a finales de 1929, con el desplome de la bolsa estadounidense y el inicio de la depresión. La mejoría económica de los últimos años se desvanecería, y el desempleo en Alemania rebasaría los 6 millones. Una vez más, el terreno estaba preparado para los políticos extremistas que ofrecieran soluciones arriesgadas. Y Hitler no lo desaprovechó. Orador consagrado, cautivaría a las masas y ganaría el voto de confianza y apoyo de la población. En los años posteriores, valiéndose de todos los medios democráticos y apoyado por una maquinaria propagandística, Hitler y su partido escalarían hasta convertirse en el partido más grande del Parlamento alemán. Y finalmente, en 1933, a pesar de la desconfianza de sectores políticos y de élite, y gracias a la inestabilidad política, lograría ser nombrado canciller. Y desde allí, todo fue en picada.
En menos de un mes sucedería el incendio del Parlamento alemán. Hitler exigiría poderes de emergencia, prohibiría el resto de partidos políticos y tras la muerte del presidente Hindenburg, en 1934, se autoproclamaría líder absoluto de Alemania. Lo que vino a continuación fue una época de desarrollo y bonanza. El Führer, públicamente, se concentraría en reconstruir la economía alemana, gastando millones en la construcción de obras públicas, creando empleos y oportunidades. A la vez que, en secreto, gastaba sin limitaciones en lo que sería el programa de rearme que violaba las estipulaciones del Tratado de Versalles. En 1935, Alemania recuperaría el territorio del Sarre, gracias a un referéndum llevado a cabo por la Liga de las Naciones, en el que los habitantes votarían por formar parte nuevamente del país. El siguiente movimiento de Hitler, en la actualidad es considerado un acontecimiento histórico clave para el desarrollo de lo que vendría. En marzo de 1936, decidiría recuperar Renania, otro de los territorios perdidos al final de la Gran Guerra, mostrando al mundo el rearme del país y violando abiertamente el Tratado de Versalles. En este punto, los propios nazis sabían que sus fuerzas militares no eran lo suficientemente fuertes aún para soportar siquiera una resistencia francesa moderada, por lo que tenían órdenes de retroceder si encontraban oposición, lo que significaría su retirada en desgracia. Sin embargo, a pesar de que el Consejo de Ministros francés exigió una respuesta enérgica, los líderes militares se negaron, al no querer una guerra con Alemania, y Gran Bretaña tampoco se opondría, por lo que el Führer se saldría con la suya y se perdería la oportunidad de detenerlo. Este afirmaría, aún durante la Segunda Guerra Mundial, que las 48 horas posteriores a la invasión de Renania fueron el periodo más emocionante de su vida. Otra oportunidad se presentaría con los Juegos Olímpicos de Berlín, celebrados ese mismo año, donde surgieron movimientos para boicotearlos debido a las políticas antijudías y las acciones recientes del Reich. Sin embargo, una vez más, los dirigentes de los países prefirieron pensar que Hitler solo estaba reclamando lo que le pertenecía a Alemania, y que los nazis solo buscaban restaurar el orgullo nacional. Sin embargo, y a pesar de lo que los detractores de Hitler pudieran esperar, las primeras amenazas a la paz mundial no provendrían del Tercer Reich. Japón, que tras la Gran Guerra era reconocido como una de las grandes potencias, para inicios de los años 30 se encontraba atrapado entre una democracia debilitada, el militarismo en ascenso y una industria y población en pleno crecimiento para las que el país no disponía de los recursos necesarios. Esa combinación lo empujaría a emprender una campaña de expansión territorial profundamente agresiva en la búsqueda de soluciones. Su primer objetivo sería Manchuria, una tierra con campos de cereales, carbón y minerales. Considerarían además las colonias gobernadas por las potencias europeas, pero decidirían ser cautelosos por lo menos en el inicio para no provocar a Estados Unidos, la otra gran potencia del Pacífico, que a pesar de haber reducido drásticamente su ejército después de la Gran Guerra, sin duda tenía la fuerza suficiente para enfrentarlos. Sin embargo, en la última década, los americanos se habían concentrado en explotar sus vastos recursos, y entre el auge económico de los años 20 y la llegada de la Gran Depresión, habían prestado poca atención a los problemas crecientes de Japón. En 1931, Japón actuaría, y sin siquiera informar a su propio gobierno electo, las fuerzas japonesas invadirían Manchuria y proclamarían el estado títere de Manchukuo. La Liga de Naciones condenaría universalmente a Japón, y la respuesta de este sería retirarse del organismo, más enfocado en los planes de las próximas conquistas en China que en las consecuencias internacionales que acarrearía su acción. Con este panorama, Japón firmaría un pacto con Hitler antes de su siguiente invasión, buscando protección ante un posible ataque de la Unión Soviética por su avance en China. En julio de 1937, invadió Shanghái, tomando por sorpresa a sus dirigentes que estaban en medio de una guerra civil. Sin embargo, los distintos partidos rápidamente se unirían y formarían un frente unido contra el enemigo. Lo que vino a continuación solo puede ser descrito como una barbarie. Salvo los habitantes occidentales que fueron evacuados, las fuerzas japonesas no mostraron compasión ni preocupación con la población. Su avance dejó a su paso muerte y destrucción, y su arribo a la ciudad de Nankín, entonces capital de China, dio paso a una de las batallas más brutales de la historia, donde por 6 semanas cientos de miles de civiles fueron masacrados, en medio de violaciones y asesinatos indiscriminados. En medio de su ofensiva, los japoneses bombardearon buques de guerra británicos y estadounidenses enviados para proteger su navegación y comercio, hundiendo el cañonero USS Penn, perteneciente a los americanos, donde murieron 3 personas y 43 resultaron heridas. El entonces presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, consideró imponer un bloqueo naval a Japón, pero los británicos no lo aceptaron, temiendo que la acción pudiera provocar
una guerra. Roosevelt entonces solo ofrecería un préstamo de $25 millones a China para comprar armas, y las potencias occidentales se mantendrían al margen de lo que sucedía. Por su parte, la Unión Soviética tampoco haría mucho por ayudar a la nación en problemas, más allá de defender su frontera con Manchuria. De esta manera, China fue abandonada a su suerte, al tener que seguir luchando sola. Y una vez más, la negativa a intervenir se impondría, dejando pasar la oportunidad de detener las aspiraciones de Japón a tiempo y evitar todo lo que vendría. La Liga de Naciones, cuya finalidad era detener nuevas agresiones, estaba atada de manos, demostrando su ineficacia. No se puede hacer mucho y avanzar en soluciones cuando los miembros no quieren hacer nada. Y las potencias europeas ya habían dejado al descubierto su debilidad y poco interés de lucha al no reaccionar a las alarmas que desde años resonaban mucho más cerca de casa. Benito Mussolini y su fascismo serían causante de muchas de ellas. Veterano de guerra y periodista, en 1922 sería la respuesta para una Italia al borde de la anarquía. El rey Víctor Manuel III le pediría que formara un gobierno y secretamente el Reino Unido estaría de acuerdo con su ascenso al poder. Pronto, il bel paese se encontraría bajo una dictadura. Sus primeras acciones como gobernante lo hicieron popular entre la población italiana. Desarrolló obras públicas que generaron empleos, mejoró las condiciones de trabajo y erradicaría la corrupción, a la par de reforzar las fuerzas armadas convirtiéndolo en el mayor poderío militar del Mediterráneo. La llegada de la Gran Depresión y el que Italia pareciera sobrellevarla mejor que la mayoría de los países, cementaría su posición entre los líderes políticos, en particular Adolf Hitler, que verían el sistema fascista como el modelo a seguir, en vez de las débiles democracias de Gran Bretaña y Francia. Sería él quien tendría la iniciativa del acuerdo firmado entre Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, conocido como el Pacto de los Cuatro, en el que se comprometían a mantener la paz y reorganizar Europa respetando los principios de la Liga de Naciones. Y hasta el Vaticano estrecharía las relaciones con su gobierno, siendo recibido en la Santa Sede con el protocolo dado a los reyes, otorgándole además la Orden de la Espuela de Oro. En resumen, Mussolini era reconocido y admirado, y si bien esto le agradaba, su ambición estaba enfocada en algo mucho más importante que la adulación. Lo que realmente buscaba era recrear el Imperio Romano, y para finales de 1934 tenía un plan trazado de cómo hacerlo, y su primer objetivo a recuperar era Abisinia, hoy Etiopía. Para ello, provocaría un enfrentamiento con sus tropas, exigiría reparaciones y reforzaría la presencia de las fuerzas militares italianas en Eritrea y la Somalia italiana, que compartían frontera con Abisinia y ya estaban en su poder. El emperador de Abisinia en persona apelaría el caso frente a la Liga de Naciones, exigiéndole su intervención. Sin embargo, la organización no hizo nada, más allá de imponer sanciones económicas, dejando a la pequeña nación sola frente a un adversario con una fuerza militar muy superior, dispuesta a usar todo su poder, y hasta a incurrir en métodos prohibidos en Versalles, como el uso de bombas de gas, para apoderarse del territorio, lo que lograría 6 meses después. Para beneplácito de los actores políticos beligerantes de la época, la agresión de Mussolini y la ineficacia de la Liga de Naciones habían dejado claro que el organismo encargado de mantenerlos a raya era impotente, y que las dos grandes potencias europeas, las democráticas Gran Bretaña y Francia, no estaban dispuestas a luchar. Aún destrozadas económicamente por la Gran Guerra y la reciente depresión, y sobre todo traumatizadas por la cantidad de bajas del pasado conflicto, estas habían preferido adoptar una mentalidad defensiva, y no una política de rearme militar. Lo que sumado a la política no intervencionista tomada por Estados Unidos, dejaría el campo abierto para los que se atrevieran a jugar a la guerra. Y como las malas noticias vienen de tres en 1936 Europa sería testigo del ascenso de otro dictador, esta vez en España. Y este vendría apoyado por el poder de Alemania e Italia, nada más y nada menos que las dos fuerzas militares rearmadas del continente, que nadie se había preocupado de frenar. No incluida habitualmente en los eventos enmarcados en la Segunda Guerra Mundial y siendo catalogada como un ensayo de la misma, el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 fue el conflicto más sangriento que ocurriría en la Europa occidental desde el final de la Gran Guerra. Enfrentaría a miembros de la misma familia, de partidos opuestos, de religiones. Las atrocidades y asesinatos en masa, cometidos contra y por españoles. Esta sería el resultado de años de inestabilidad política que iniciaría con la llegada en 1931 de un gobierno de izquierda al poder, decidido a acabar con la monarquía y a realizar grandes reformas, y el descontento de la derecha, los nacionalistas, que temía la pérdida de posiciones adquiridas y la evolución hacia un gobierno comunista. En los años siguientes, la reciente y frágil democracia española se enfrentaría a intentos de golpe de Estado, resistencias, huelgas masivas, especialmente importante la de la Revolución de 1934.
Para las elecciones de febrero de 1936, la extrema polarización política, violencia y descontento social estaba en su punto máximo. Había planes de un nuevo intento de golpe de Estado, pero sería el asesinato del político José Calvo Sotelo lo que convencería a que militares renuentes, entre ellos Francisco Franco, se unieran a la sublevación que detonaría el inicio de la Guerra Civil Española. Luego de posicionarse en el poder, Franco enfrentaría problemas. Su ejército estaba en el norte de África y la mejor manera para regresarlos a España era por vía aérea, por lo que recurrió a las únicas personas que consideró podían ayudarle, Adolf Hitler y Benito Mussolini. En cuestión de días, ambos en secreto suplirían los aviones para transportar a los soldados de Franco al sur de España, enviando además tropas, aviones, tanques y armas, lo que cambiaría el curso de la guerra, que hasta ese momento dominaba el gobierno. Los combates entre los bandos fueron brutales y se cometerían terribles crímenes contra la población civil. Los republicanos asesinarían sacerdotes católicos y los nacionalistas a cualquiera que pensaran que era comunista. Era además una lucha feroz pero injusta, con un bando representado por hombres valientes pero mal entrenados y equipados, y con el otro conformado con soldados profesionales que contaban con la ayuda de las dos armadas mejor preparadas y con el equipamiento más moderno, quienes no tendrían reparo para utilizarlo contra los españoles. A medida que la guerra se prolongaba, la alianza republicana comenzó a desmoronarse. Mientras los comunistas y socialistas querían la victoria militar, los anarquistas y sindicalistas buscaban una revolución de trabajadores, y para mediados de 1937 estallarían los combates entre ellos, debilitando la causa republicana, lo que aprovecharían los nacionalistas para ganar territorio y reconocimiento internacional. A finales de 1938, los nacionalistas tendrían acorralados a sus enemigos, y solo les quedaría apoderarse de Madrid. Esta se rendiría a finales de marzo de 1939 tras casi 3 años de lucha, y un mes después, el gobierno de Franco, ya reconocido por la mayoría de naciones, declararía formalmente el fin de las hostilidades. Para España, las cicatrices de la guerra civil tardarían décadas en sanar y aún son tema de debate en la actualidad. Para Hitler y Mussolini, la victoria de Franco significó la confirmación de que tenían la vía libre para iniciar sus políticas agresivas de expansión, y que Gran Bretaña y Francia eran impotentes de resistir y enfrentar cualquier presión real. Y para los que temían una nueva guerra mundial, la pérdida de la República los colocaría precisamente en el lugar que deseaban evitar. Porque incluso antes de que terminara la Guerra Civil Española, los ejércitos de los líderes del fascismo y nacionalsocialismo ya estaban en marcha. Para 1938, todo lo que Adolf Hitler se había propuesto al momento de asumir el cargo de canciller de Alemania el 30 de enero de 1933 se había materializado. Había rearmado su país a pesar de la prohibición de hacerlo, con tanques y aviones, con un ejército fuerte y extenso, recibiendo solamente una breve protesta. Había recuperado lo que les pertenecía, Sarre y Renania, sin que ninguna potencia lo desafiara. Pero ahora tenía un objetivo más ambicioso. Había llegado el momento de la expansión y esta comenzaría con Austria. Y estaba decidido a no dejar nada al azar. Por lo que a pesar de que los nazis austriacos habían intentado tomar el poder y unificarse en 2 ocasiones con Alemania, y que el 12 de marzo de 1938 se llevaría a cabo un referéndum que se preveía favorable para los que apoyaban la unión, Hitler, temiendo que el resultado no fuera el deseado, enviaría sus tropas. La entusiasta bienvenida de los austriacos simpatizantes hizo que en cuestión de horas, el Führer anunciara el Anschluss, la incorporación de Austria al Tercer Reich, la primera nación soberana que Alemania integraba a su territorio. Y como ya a estas alturas no debe tomar a nadie por sorpresa, las democracias occidentales no harían nada. Desbordante de confianza, pocos meses después, en verano de ese mismo año, fijaría su interés en la próxima presa, Checoslovaquia, y pretendería utilizar la misma técnica que le permitió obtener a Austria sin mucho problema. Una vez más, alentaría a la minoría alemana habitante de la zona de los Sudetes, que anteriormente formara parte del antiguo imperio austriaco y que desde la creación de Checoslovaquia se encontraba aislada, para que estos demandaran la autonomía. Y luego, ante la negativa del gobierno checo, amenazaría con usar la fuerza para obligarlo a aceptarla. Sin embargo, por primera vez se enfrentaría a un adversario de calibre. El gobierno checo no se dejaría intimidar y movilizó sus fuerzas militares para enfrentar la agresión alemana. Checoslovaquia, a diferencia de la mayoría de países europeos, contaba con un ejército numeroso y bien equipado, y este conocimiento unido a la disposición para la lucha hizo retroceder a Hitler, por lo menos por el momento. Gran Bretaña, preocupada por la firme posibilidad de una guerra, intervendría. El entonces primer ministro Neville Chamberlain decidiría reunirse con Hitler y actuar como pacificador en el naciente conflicto.
Consiguió la promesa por parte del Führer de que si obtenía los Sudetes, no buscaría más reivindicaciones territoriales en Europa. De esa manera, el 29 de septiembre de 1938, se llevaron a cabo los acuerdos de Múnich, con Mussolini actuando de mediador, en los que se buscaba resolver la crisis de los Sudetes. En estos, Francia y Gran Bretaña, las mismas naciones que al final de la Gran Guerra humillaron a Alemania y con el Tratado de Versalles la desmembraron y asfixiaron económicamente, ahora modificaban sus cláusulas solo para ceder a los deseos de su dirigente y aprobar la incorporación de los Sudetes a Alemania sin tomar en cuenta los intereses de Checoslovaquia, ni permitírseles formar parte de los acuerdos. Confiados de haber hecho lo correcto, regresarían a sus países complacidos de haber garantizado la paz de Europa. Sin embargo, pronto descubrirían que su último acto de cobardía solo sellaría el futuro del continente. El 1 de octubre de 1938, las tropas alemanas ocuparon los Sudetes y se apoderaron de las fortificaciones fronterizas checas. El Führer entonces exigiría a Polonia la devolución del corredor de Danzig, que permitiría la conexión de Alemania con Prusia Oriental, pero Polonia se negó. Hitler, ocupado aún con Checoslovaquia, no reaccionaría por el momento. En marzo de 1939, al presidente checoslovaco Emil Hacha no le quedaría otra opción que permitir la ocupación nazi sin resistencia, luego de ser amenazado por Hitler, quien gracias a Gran Bretaña y Francia poseía el control de las fortificaciones y podía lanzar una invasión militar en toda regla. Eslovaquia, que era la parte oriental del país, sería convertida en un protectorado con un gobierno títere, mientras que el resto sería adicionado a Alemania. Gran Bretaña y Francia protestarían débilmente, pero una vez más no actuarían, lo que provocaría que los países vecinos, Polonia y Hungría, actuaran de forma parecida, haciéndose de territorios de Checoslovaquia. Sin perder tiempo, y fortalecido, a finales de marzo Hitler volvería su atención una vez más hacia Polonia. En esta ocasión, Francia y Gran Bretaña amenazarían con declarar la guerra si llegaba a atacarla, pero a estas alturas, Hitler, convencido de su debilidad, no les prestaría atención. Neville Chamberlain propondría entonces una acción conjunta de apoyo por parte de Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, pero Polonia rechazaría la propuesta, al implicar el derecho de paso del Ejército Rojo por el suelo polaco. Stalin, preocupado por la agresión de Hitler y molesto con Gran Bretaña y Francia por los acuerdos de Múnich a sus espaldas, que interpretó como una voluntad de colaboración con Alemania en vez de con la Unión Soviética. Al notar que las negociaciones con Polonia no avanzaban, se daría por vencido y decidiría buscar otra solución ante la amenaza alemana. De esa manera, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y el Tercer Reich, enemigos declarados, firmarían un pacto de no agresión en el que secretamente se dividían a Polonia. Controlada la amenaza rusa, su único adversario de cuidado, Hitler ahora tenía el camino libre para llevar a cabo su plan de conquista. Habían pasado 20 años, pero finalmente Alemania cobraría la humillación y recobraría lo que se le había arrebatado en 1919. El conflicto se desencadenará con la propaganda adecuada. La credibilidad es irrelevante, la victoria es el derecho. Afirmaría Hitler en un discurso a sus comandantes el 22 de agosto de ese año. Bajo este principio, en la tarde del 31 de agosto, con las fuerzas alemanas preparadas para la invasión inmediata, se daría la orden para llevar a cabo esa noche la operación Abuela Muerta, en la que alemanes haciéndose pasar por polacos atacarían la estación de radio de Gliwice. La explotación propagandística del suceso fue cuidada hasta el último detalle. Alemania había fabricado el pretexto. Al día siguiente, 1 de septiembre, iniciaría su ataque a Polonia a las 4:45 de la madrugada. Europa despertaría con la noticia, incapaz aún de imaginar, que se estaba dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Para más videos sobre los sucesos más destacados de la historia y eventos que no conoces, suscríbete.